nos va a encantar escuchar al profesor Jara que nos dice sobre la nulidad de derecho público y el contencioso administrativo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor director, señor decano, estimados colegas. Hace menos de un año atrás nos congregábamos en esta misma sala para comentar los aspectos centrales de la propuesta de la Convención Constitucional. Y en esa oportunidad inicié mi reflexión sobre esta misma temática, destacando que la adopción de un sistema de justicia administrativa configuraba uno de los signos civilizadores más relevantes transmitidos por el derecho público del siglo XX, siendo su estructuración institucional innegablemente un rasgo distintivo del concepto mismo de Estado de Derecho. Puntualicé igualmente en esa oportunidad que el Estado chileno no había evidenciado históricamente una gran vocación para sujetar su acción de modo general y sistemático a ese control institucionalizado, por lo que permanecía, como decía el profesor Huidobro, frustrada la esperanza de los cultores del derecho administrativo sobre la creación de una justicia administrativa especializada, promesa incumplida desde la Constitución de 1925 y que se clausuró formalmente con la reforma constitucional del año 1989 al texto del artículo 38 de la Constitución política vigente. Lo contencioso administrativo, en consecuencia, ha mantenido por ende esta impronta fantasmal, según la calificaran destacados académicos, entre ellos nuestro decano y el profesor Lautaro Ríos, ¿no es cierto?, al explicar ese inútil deambular de los distintos proyectos legislativos por los pasillos del Congreso en pos de una concreción que jamás se ha materializado. Bien sabemos que estos faltantes institucionales bajo el esquema jurídico vigente han presentado, eso sí, dos matizaciones relevantes que suplen en parte ese negativo panorama. Por una parte, el reconocimiento de un proceso anulatorio general y supletorio, la llamada acción de nulidad de derecho público, fundada en una escueta norma transmitida por nuestro constitucionalismo histórico que en base a una imaginativa interpretación académica ha logrado abrirse paso ante los tribunales ordinarios como una concreta acción jurisdiccional que imperfectamente en la práctica ha encarnado este anhelo persistente de una acción contenciosa administrativa general. Y en segundo lugar, como segunda tendencia, constituida por una galopante práctica legislativa originada a partir de la década de 1990 en adelante, consistente en dotar progresivamente de numerosas acciones o recursos específicos frente a toda clase de asuntos contenciosos administrativos, apilando decenas de variopintos procesos de reclamación ante las más diversas jurisdicciones ordinarias, especiales o incluso ultra especializadas, lo que también ha sido documentado por parte de los autores como un camino no deseable desde múltiples puntos de vista. En este punto, permítasenos recordar brevemente los contornos esenciales de la propuesta de la ex Convención Constitucional de julio del año 2022 sobre la materia. La innovación más destacada de esa propuesta fue precisamente la incorporación de un artículo, el artículo 332, incluido en el capítulo 9 sobre sistemas de justicia, se recordará, que contemplaba dentro de la organización del Sistema Nacional de Justicia, específicamente como tribunales de instancia, a los tribunales administrativos. Estos órganos especializados conocerían de las acciones que se dirigieran en contra de la administración y aquellas que se promovieran por parte de la administración, para cuyo conocimiento y resolución la ley debía establecer un procedimiento unificado, simple y expedito. El texto además proponía la existencia como mínimo, digamos, de un tribunal administrativo por región y adicionalmente establecía su funcionamiento en salas especializadas, es decir, colegiado, prohibiendo que esos asuntos se sometieran además a arbitraje o compromiso. Este régimen permanente de tribunales administrativos del fallido proyecto constitucional del año recién pasado se complementaba con normas transitorias muy detalladas que disponían un cambio sustancial en el panorama de la actual organización contencioso-administrativa. Por una parte, la disposición 44ª transitoria de esa propuesta ordenaba la incorporación
al Sistema Nacional de Justicia de los actuales tribunales tributarios aduaneros, de contratación pública, el Juzgado de Cuentas de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Propiedad Industrial, mediante su integración a los nuevos tribunales administrativos, ordenando establecer además procedimientos de aplicación general para ese orden jurisdiccional, lo que debía concretarse en un plazo de 3 años desde la entrada en vigor eventual, potencial, sabemos que no ocurrió, de esa Constitución. Cerraba ese elenco una disposición, la 46ª transitoria, que durante el periodo intermedio y mientras se procedía a esa regulación general de lo contencioso administrativo, establecía un recurso general de naturaleza anulatoria, que también comprendía la ilegalidad de las omisiones, que podía ser impetrado ante el juez de letras en lo civil del domicilio de la autoridad recurrida dentro de un plazo de 90 días desde el conocimiento del acto agraviante, contemplando incluso la posibilidad de tutela cautelar de manera expresa. En esa oportunidad y en este mismo foro no dudamos en valorar esa propuesta al calificarla como un esfuerzo genuino, audaz, por perseverar en el intento de estructurar esa justicia administrativa espectral, digamos, hasta ese momento revivificando una institución que forma parte esencial de la lucha por el derecho. Analicemos ahora el cuadro de lo contencioso que plantea el anteproyecto de la Comisión de Expertos de este nuevo proceso constitucional. En primer lugar, el anteproyecto de la Comisión de Expertos, a lo largo de su articulado, solo alude a 3 órganos de naturaleza contencioso-administrativa. En primer lugar, erige a un Tribunal de Cuentas en su artículo 191. Este órgano especializado surge como efecto de la eliminación dentro de las funciones de la Contraloría General de la República, conforme al propuesto artículo 188 del anteproyecto, de su facultad tradicional de juzgar las cuentas de las personas sometidas a su fiscalización. Conforme al texto del anteproyecto, el órgano contralor solo retiene la función de examinar y reparar dichas cuentas al estimarse que aquellas constituyen genuinas funciones administrativas. Fruto de lo anterior, el artículo 191 del anteproyecto establece un tribunal de cuentas para ese juzgamiento cuya organización, atribuciones y procedimiento serán materias de una ley institucional. En armonía con esa norma permanente se establece una disposición transitoria, la 47ª, la última disposición transitoria del anteproyecto, que mandata al Ejecutivo, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Constitución, el envío de un proyecto que establecerá dicho nuevo tribunal, ordenando por lo demás suprimir el actual Tribunal de Cuentas de segunda instancia, el que será reemplazado en lo sucesivo por la Corte de Apelaciones de Santiago. Enseguida el anteproyecto contempla como segunda mención a tribunales de esta naturaleza en el inciso 8º del artículo 156, ubicado en el capítulo 7º sobre Poder Judicial, los llamados tribunales comunales. Conforme a la disposición 35ª transitoria, estos nuevos tribunales van a ser continuadores de los actuales juzgados de policía local en cada comuna del país. Estos tribunales están llamados, conforme a su texto, a conocer de diversas materias, entre las cuales, por cierto, encontramos materias de naturaleza contravencional, faltas legales y municipales, que tienen evidentemente una clara adscripción contencioso-administrativa. Y en tercer lugar, el capítulo 13º del anteproyecto sobre protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, en el inciso 1º del artículo 207, establece una referencia general a órganos jurisdiccionales de naturaleza contencioso-administrativa al expresar que el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental, las que serán de carácter técnico. Función, como conocemos, que en lo relativo a la materia ambiental cumplen precisamente en la actualidad los tribunales ambientales creados y establecidos en la ley 20.600. Pero la verdadera novedad del anteproyecto es la incorporación de un nuevo artículo 114, ubicado en el epígrafe sobre bases generales de la administración, capítulo 5, sobre gobierno y administración del Estado. Este precepto viene a ocupar el lugar en el texto de lo que actualmente es el inciso 2º del artículo 38 de la Constitución vigente.
haciéndose cargo de las acciones judiciales que pueden entablar quienes se vean afectados en sus derechos e intereses por la actuación de los órganos de la administración, pero con un mayor desarrollo a lo largo del texto propuesto. Su inciso primero, siguiendo una redacción similar a la actualmente vigente en el artículo 38, inciso segundo, expresa que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos o intereses por un órgano de la administración del Estado podrá reclamar judicialmente. La redacción original del anteproyecto, aprobado en general por la Comisión de Expertos, establecía en la parte final del primer párrafo que las reclamaciones se dirigirían ante los tribunales que determine la ley, agregando enseguida que si la ley no hubiere señalado el tribunal competente, conocerían los tribunales ordinarios. Mediante una indicación aprobada en la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, se adopta la redacción actual consagrando el derecho a, comillas, reclamar judicialmente, cierre de comillas, sin referencia a los tribunales que determine la ley, que proviene ciertamente del texto actualmente vigente en el artículo 38 y que condensa en algún sentido ese inciso primero, precisamente lo que establece el artículo 38, inciso segundo actual. Pero aquí comienzan las novedades, porque el inciso segundo de la norma propuesta contempla expresamente el reconocimiento del contencioso de nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho. El precepto expresa que dicha nulidad se reclamará en la forma y condiciones que establezca la ley. La disposición aclara que en general dichas acciones no suspenderán la ejecución de los actos impugnados, salvo orden judicial en contrario. Finalmente, el inciso tercero de esta disposición se refiere específicamente al contencioso de responsabilidad de la administración del Estado, reconociendo el derecho a ser indemnizado a todo aquel que hubiere sufrido daños mediando falta de servicio de los órganos de la administración del Estado, incluyendo los gobiernos regionales y las municipalidades, sin perjuicio de la responsabilidad del personal que lo hubiere causado. Cabe destacar que, mediante una indicación aprobada en el seno de la subcomisión aludida, se agregó una frase final a este inciso que autoriza a la ley el establecimiento de criterios de imputación diversos a la falta de servicio en casos fundados. Por otra parte, se desecharon en la misma subcomisión indicaciones que pretendieron eliminar la falta de servicio como título de atribuibilidad general de la acción de responsabilidad estatal. Igualmente, otra indicación que propuso extender esta acción de resarcimiento a la, comillas, afectación de expectativas o confianzas legítimas, tampoco prosperó y fue rechazada. Durante la discusión en la subcomisión, un grupo de expertos propuso añadir un breve inciso cuarto al artículo 114 que entregaba a la ley institucional el encargo de organizar y atribuir competencias a los tribunales administrativos llamados a conocer de las acciones reguladas en este artículo propuesto. Esta indicación fue objeto de un interesante debate en esa subcomisión en el que intervinieron los expertos señores Gabriel Osorio y Hernán Larraín. El señor Osorio, por una parte, justificó esta enmienda abogando por la existencia de los tribunales contenciosos administrativos unificados para terminar con la fragmentación del sistema de revisión de los actos administrativos vigentes. Expuso que un sistema tan segmentado terminaba afectando la inversión y el principio de certeza jurídica, y por su parte el señor Larraín aseveró que en su opinión el problema no radicaba en la existencia de muchos tribunales contenciosos administrativos con competencias específicas, sino en la sobreabundancia de procedimientos diferentes, lo que volvía difícil la litigación. Por lo tanto, en opinión del comisionado Larraín, la batalla debía ser más que sobre tribunales contenciosos administrativos, debía buscarse procedimientos similares y que haya una legislación que pueda instalar procedimientos contenciosos administrativos comunes. Puesta en votación en la subcomisión, ese precepto, en definitiva, se empató en la votación y fue rechazado. Termino simplemente señalando que el nuevo artículo 114 propuesto debe ser, creo yo, positivamente valorado, primero porque constituye una indudable mejora en relación a la brevedad de nuestro artículo 38 actual,
El precepto propuesto da estructura a los dos contenciosos administrativos más habituales entre nosotros, nulidad y responsabilidad. Se independiza la nulidad de los limitados vicios del artículo 7, inciso primero, actual, ¿no es cierto?, permitiendo precisamente que la acción se ejerza en general frente a medidas administrativas contrarias a derecho, expresión que abarcará sin riesgo a las múltiples patologías de que pueden adolecer estos actos conforme al desarrollo doctrinario y jurisprudencial. Se eleva la falta de servicio, es decir, al funcionamiento normal de los órganos y servicios administrativos como el factor de atribución básico en materia de responsabilidad estatal, terminando con discusiones muy antiguas en el campo del derecho administrativo. Y probablemente otros aspectos quedarán entregados, digamos, al debate y a ser dilucidados por la doctrina y por los tribunales de justicia. Por ejemplo, y dejo planteadas simplemente estas preguntas, ¿este nuevo modelo de acciones en materia de justicia administrativa solo ofrecerá estos dos contenciosos como contenciosos disponibles, nulidad y responsabilidad? ¿O podrá recogerse además un contencioso declarativo general, empleando la referencia amplia que contiene el inciso primero de este artículo 114 para encauzar otras pretensiones, por ejemplo, en armonía con el derecho a la de igual protección de la ley y el acceso a la justicia que reconocen los numerales 5 y 6 del artículo 16 del anteproyecto? Lo cierto, señor decano, es que me parece que queda un poquitito trunca esa vieja aspiración en orden a una justicia administrativa en forma por parte del proyecto, y desde el punto de vista, en consecuencia de la evaluación en esa parte, me parece que el aporte, digamos, del proyecto anterior, digamos, de la propuesta de la Convención Constitucional, al margen de todas las críticas, digamos, y demasías que puede haber tenido, en este punto técnico, desde el punto de vista de su articulado permanente y transitorio, creo que da un camino interesante de desarrollo a este aspecto, digamos, de la justicia administrativa y da una esperanza, digamos, al establecimiento de esos tribunales. Muchas gracias, señor decano, señor director. Muchas gracias, profesor, por la interesante y completa exposición. ¿Alguna pregunta? Profesora Ana María García. Gracias. Yo quería preguntarle al profesor Jara lo siguiente. Se refirió él al artículo 191 que contempla un tribunal de cuentas, y se mandata en la última disposición transitoria al presidente, a los órganos colegisladores a dictar la ley correspondiente. Entonces, hoy existe un tribunal de cuentas vinculado a la Contraloría General de la República. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica de este tribunal de cuentas nuevo? ¿Sería como un nuevo órgano autónomo? A ver, esta era una vieja pretensión que yo... Perdón. Sí, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería plantearle al profesor Jara un aspecto que a mí me llamó mucho la atención. Yo comparto plenamente lo que él ha expuesto. Incluso en este tema yo quedé bastante defraudado por no encontrar, por lo menos si habíamos avanzado bastante en la discusión en el texto anterior y había bastante consenso, ¿por qué no haber traído esos artículos a este texto? Además, en un último seminario que tuvimos los administrativistas acá hace una semana más o menos en la facultad, volvimos a tocar este tema otra vez. Y bueno, habían dos posiciones, ya que el constituyente y el legislador nunca fueron hábiles para poder concretar la justicia administrativa y dictar la ley de lo contencioso administrativo. ¿Qué sentido tiene poner los tribunales contenciosos administrativos que podemos pasar otra vez 100 años sin que se creen? O sea, eso fue un argumento bastante de texto, pero los que estábamos a favor de incluir esto, porque independiente que sea la ley lo que lo desarrolle, y por eso la pregunta del profesor Jara, yo creo que en alguna medida, si nosotros vamos a apostar por un modelo de justicia administrativa y de tribunales contenciosos administrativos especiales, y no nos vamos a quedar en un modelo de control por la justicia ordinaria, tenemos que hacer esa apuesta en el texto constitucional. Y eso, a ver, yo creo que es más allá de que cómo se implementen después, pero por lo menos la definición
Es decir, porque nosotros hemos pasado, artículo 87 de la Constitución del 95, habrá tribunales de lo contencioso administrativo. Artículo 38 de la Constitución del 80, cualquier persona podrá recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Reforma del 89, le eliminamos la expresión contencioso administrativo. Entonces, llevamos 100 años en esto. Entonces, es un tema que yo creo que en algún momento el constituyente tiene que hacer una definición. Por favor, profesor. En la misma línea, la verdad es que hay muchos elementos que inciden en esta cuestión. El desarrollo, creo que el profesor y ministro de Justicia que ya nos acompaña, Luis Cordero, hablaba, si no me equivoco, de la adicción a la acción de protección en un seminario que tuvimos hace poco. Había uno de los participantes que así lo mencionó en ICARE, es decir, hay como una especie de dependencia psicológica. La importancia de la Contraloría y cómo la Contraloría funciona con un equipo de profesores y abogados de derecho administrativo que resuelven en verdad problemas importantes de la administración ahí. Son varios los factores. El poder de cada uno de estos tribunales independientemente considerados de no pasar a hacer otras tareas, porque yo me imagino que el tribunal, por ejemplo, de propiedad industrial, le resulta más o menos conveniente resolver esos temas y no tener que reconstituirse como un tribunal de una competencia más amplia. Pero hay una pregunta que justamente creo que la incitó, por decirlo así, el profesor Jara, que ha hecho una exposición estupenda, que es ¿por qué no resolver la cuestión por la vía de la disminución de los procedimientos? Siempre era razonable escuchar que crear tribunales de lo contencioso administrativo era un tema presupuestario, porque supone, destinar recursos públicos, supone reasignar tareas y competencias orgánicas, y uno, cuando ya avanza en esa línea y se ve que eso es mejor que tener tribunales que resuelven cuestiones muy específicas que son fácilmente capturables por los grupos de interés a los que se refieren las materias que deciden, surge esta pregunta de los procedimientos. En ese mismo seminario al que me refería, se mencionó que habían 140 procedimientos, acciones que se habían contabilizado. Creo que hay un trabajo del profesor Enrique Navarro y otros del profesor Carmona que dan cuenta de esto. Aparentemente, y aquí está la cuestión, que hago la pregunta y está con nosotros el profesor y ministro de Justicia Luis Cordero, ¿es gratis desde el punto de vista presupuestario reformar procedimientos? Desde el punto de vista económico, ¿es económicamente viable simplificar procedimientos, unir unos con otros? Esa es una pregunta que yo tengo en el ámbito de lo administrativo, porque ciertamente uno podría pensar en otro ámbito, pero en el ámbito del derecho administrativo y en el camino hacia una jurisdicción contencioso-administrativa chilena. Es más eficiente, más económico pensar, bueno, propongámonos metas que sean, por ejemplo, si el proyecto de la convención decía que en 3 años íbamos a tener tribunales administrativos, íbamos a convertir todos los tribunales especiales que nombró el profesor Jara, si nos propusiéramos, por ejemplo, en 5 años, ir disminuyendo gradualmente los procedimientos que existen de 140 a 100, a 80, a 5, a 10, ¿eso es viable, es posible o es simplemente una salida que, por ejemplo, propuso el ex senador Hernán Larraín para que no se introduzca lo contencioso administrativo en Chile y sigamos con el sistema
de la acción de protección y la Contraloría. A ver, el tema es muy interesante, desborda claramente lo que podemos. Es un tema muy interesante y quisiera hacerme cargo primero de la pregunta de Ana María, porque va a un punto que a mí me resulta paradojal en la propuesta del anteproyecto. La comisión experta, acogiendo una solicitud formulada por el Contralor, cuando asistió, digamos, a la discusión, en orden a que ya no quería, digamos, tener la jurisdicción de cuentas, en fin, solo quedarse con llegar, digamos, hasta la formulación del reparo, erige este Tribunal de Cuentas. Por lo demás, esto estaba en la crítica doctrinaria. Ustedes recordarán que con la reforma del año 2002-2003 a la jurisdicción de cuentas, connotados profesores, Jorge Preje, en fin, criticaron ácidamente, digamos, la forma de integración del tribunal, del juzgado de cuentas, ciertamente, que orgánicamente está incardinado en la propia Contraloría, del tribunal de segunda instancia, en fin. Pero, curiosamente, si el motivo para los efectos de establecer una jurisdicción especializada separada es precisamente reforzar su independencia, su imparcialidad, no se divisa razón para los efectos, en el fondo, de mantener el estado de cosas que tenemos actualmente en los otros órdenes jurisdiccionales especializados y solamente fijarnos en la jurisdicción de cuentas que hoy día, por lo demás, digamos, concentra una cantidad de procesos que es muy mínima, la verdad. Entonces, creo yo que, y ese tribunal ciertamente, en términos de su naturaleza, de su conformación, va a ser un tribunal que probablemente, digamos, no va a integrar el Poder Judicial. Recordemos que conforme a la sugerencia de la Comisión de Expertos, y esto también es una crítica, en materia, digamos, de Poder Judicial, seguimos extendiendo, a mi juicio, esa es mi opinión, un equívoco que incorporó la Constitución del año 80, que es hacer esta distinción entre tribunales especiales que integran el Poder Judicial y tribunales especiales que no integran el Poder Judicial. Y por lo tanto, mantenemos en el fondo el debilitamiento del principio de la unidad jurisdiccional y la garantía de la judicialidad de los tribunales, que es un elemento esencial que está en la base de esto. Por lo tanto, yo creo que, digamos, la respuesta es, en el fondo, probablemente va a ser un tribunal especial que va a estar orbitando en esta constelación de una manera muy parecida y probablemente desde el punto de vista administrativo, no me cabría la menor duda, va a seguir siendo apoyado por la propia Contraloría. O sea, va a ser así. Entonces, es un cambio un poquitito, es como gatopardismo, creo yo. Desde el punto de vista del planteamiento del profesor Ramón Huidobro, solamente un comentario. Aquí lo clave en materia de jurisdicción contenciosa administrativa son los temas relativos al reclutamiento, nombramiento y designación, esencialmente, de los magistrados que van a servir estas funciones. Van a ser exfuncionarios ligados, digamos, a las administraciones que son arrastradas a esos tribunales, un poquitito en la crítica que siempre, digamos, se ha establecido respecto de los tribunales tributarios aduaneros, por ejemplo. Van a tener otras garantías de nombramiento similares a las que se establece con una cantidad tremenda de órganos autónomos en el capítulo sobre Poder Judicial, digamos, realmente una inflación de órganos autónomos en términos de designación. No pueden aprovecharse algunos de esos, digamos, o el que resulte en definitiva, para también concentrar la posibilidad de designación de las jurisdicciones especiales, dando ciertas garantías. Esas son preguntas que... Y finalmente, un comentario al planteamiento del señor decano, no tenemos tiempo. Evidentemente, un proceso de simplificación de procesos administrativos es muy deseable, pero a mi juicio eso tiene que, de alguna manera también, proyectarse en una simplificación orgánica. Porque a la larga, de alguna manera, si no existe una simplificación orgánica, creando una sección especializada, un orden, digamos, como el que planteaba el proyecto de la Convención Constitucional, y sigo destacando la sencillez del planteamiento que hacía. Podemos discutir los años. Era un planteamiento, además, que, a diferencia de lo que pasó con el mal recordado artículo 87 de la Constitución del 25, mantenía en el fondo vivo
el recurso contencioso ante los tribunales ordinarios en tanto la promesa se hace efectiva, digamos. Y eso al menos es una esperanza. Ese es mi balance, digamos. Muchas gracias, profesor Jara. Gracias.